Detrás del deporte estamos junto a Carlos Cardarelli, quien es el entrenador de la selección argentina de básquet femenino adaptado, para conocer un poco tu historia, pero también de la selección en general, de las Lobas. ¿Todo bien, Carlos? ¿Cómo estás? Todo bien, Lucas, bien. Gracias a Dios, todo bien. Contame de qué se tratan las Lobas, por qué las Lobas y por qué te gusta también y representás a este equipo como técnico. Bueno, las Lobas surge de poder conseguir una identidad como selección. Habíamos iniciado en un tiempo, bueno, y como que no teníamos, sentíamos que nos faltaba una identidad. Y empezamos a buscar nombres y justo a una de las chicas se le dio esto de las Lobas por el tema de la manada, de cubrirse una con la otra, de protección. Y bueno, de ahí surgió el tema de las Lobas. Y mira, estuvimos como un tiempito ahí buscando nuestra identidad y llegamos a que somos Lobas porque le ponemos garras, porque nos manejamos en manada, en comunidad, somos solidarias. Creo que eso nos identifica mucho, el buen compañerismo. Somos las Lobas. Bueno, cuando yo entré a esta selección ya eran las Lobas. Creo que nos define bien porque, bueno, los lobos trabajan en manada y nosotras somos un equipo. Y, bueno, día a día queriendo acercarnos más a lo que sería la palabra equipo, pero yo estoy muy contenta con ellas y la verdad es que somos unidas y lo de Loba también nos va porque la verdad es que entramos a la cancha con garras y colmillos siempre. ¿Y vos cómo te metiste como entrenador? ¿Cómo es tu historia con la selección? Y mira, yo arranqué bueno, en el 90, hace muchos años atrás, y en el 2014, después de un concurso, quedé seleccionado como entrenador de las chicas y a partir de ahí empezamos todo el recorrido hasta el día de hoy. ¿Y qué es lo que encontraste en particular, que fuiste aprendiendo con el correr del tiempo? ¿Cómo fue ese proceso? Y en realidad uno aprende todo el tiempo, ¿sí? Más con chicas nuevas, uno tiene que ir adaptándose porque tiene que ver también con el tema de las discapacidades. No todas las discapacidades son iguales, entonces siempre tiene que estar permanentemente aprendiendo y trabajando para que ellas mejoren no solo en su vida personal, sino en el nivel deportivo. ¿Y vos estuviste en lo personal, siempre ligado al deporte? Decís desde el 90 como entrenador, conociendo como este deporte en particular. Y desde el 90 arranqué como entrenador y después fui asistente de un club de Capital, siempre hablando de básquet en silla de ruedas, hasta el 2010. En el 2010 arranqué acá en el club que nos están prestando, que es Sedima. Y en 2014, como te dije, fui elegido entrenador de la selección y bueno, y a partir de ahí arranqué con eso. ¿Y cómo es el deporte adaptado en la Argentina en general, más allá del básquet? Y es un deporte que en principio tiene muy poca difusión, que recién ahora, gracias a las redes sociales y un poco al Instagram, está empezando a ser un poco más conocido. Creo que le falta ese push final para que la gente empiece a conocerlo y sobre todo que la persona con discapacidad se acerque al deporte, que eso es lo más importante. Porque al no ser un deporte conocido, el básquet como los otros deportes para discapacitados, necesita de esa información para que la gente deje de tener miedo y pensar que es algo que es un tabú sentarse por ahí en una silla de ruedas. Hay muchas chicas amputadas que caminan en su vida diaria con una pierna o una prótesis y que lo único que tienen que venir es sacarse la prótesis, sentarse en una silla y hacer un deporte. Yo siempre lo comparo con lo que es el ciclismo o el patín carrera, que necesitas de un medio para hacer un deporte. Bueno, acá es lo mismo. Necesitas de un medio que es la silla de ruedas para poder hacer un deporte. Yo creo que uno de los grandes déficits que tiene, yo creo que por ahí puede ser a nivel mundial, no conozco, pero a nivel país el gran problema es que nosotros aislamos a las personas con discapacidad. Y sobre todo lo que es el área de educación física, que a mí me compete ese área, y nos damos cuenta que por ahí el chico con discapacidad está como relegado en el área esa y cuando se da cuenta que puede hacer otra actividad, por ahí pasaron muchos años. Uno de los casos fue este de esta chica que te decía, que tiene, vos me comentaste, de 24 años, que desde que nació hasta los 24 no conocía el deporte adaptado y cuando lo conoció le cambió la vida. Entonces creo que eso es una parte o una pata fundamental para el crecimiento del deporte, el hecho del saber que existe y de que lo puede practicar cualquier persona y que está dentro de los cánones normales. ¿Y cómo es el tema de las escuelas? Porque existe la educación física, es una materia en el jardín, en el primario, en el secundario. ¿Y esto por qué, por ejemplo, ya no se enteró? ¿No hay una canalización a nivel
nacional Y, para que forme parte? no hay información, o los profes por ahí no se sienten preparados para darle clase a una chica con discapacidad. Quizás estos últimos 2 años o 3 años ya haya cambiado un poco ese paradigma, pero sigue existiendo. No sé si te comenté, nosotros hicimos una encuesta con casi 40 jugadoras juveniles, de las cuales todas oscilan entre los 18 y los 21 años y ninguna tuvo educación física. O lo tuvo como materia, pero nunca tuvo que cursarlo. Entonces eso hace que por ahí el chico no tenga esa vivencia o la formación física básica que nosotros hablamos generalmente y no la pueda desarrollar. Entonces cuando llega a edades como 20, de 25 años, por ahí se hace más difícil. Y otra de las grandes problemáticas que hay es que la persona que se lesiona, cuando sufre una lesión, no conoce el deporte. Entonces pasa por ahí por un centro de rehabilitación y no sabe que existe un deporte para poder seguir practicándolo. Y esto por ahí le toca a una chica de 18, como una de 20, como una de 24. Entonces quizás pierde 3 o 4 años de su vida sin poder practicar un deporte. Y eso en el deporte adaptado es mucho tiempo. ¿Y te gustaría que en las escuelas, o crees que por ahí es el inicio, si vos necesitas hacer un cambio a nivel nacional, un proyecto a largo plazo? ¿Por dónde Creo que empezarías? si logramos eso, cambiamos no solo el paradigma, sino el futuro de todo el deporte nacional. Y no te hablo solamente del básquet, te hablo del atletismo, de bochas, de fútbol, de todos. De todos los deportes adaptados o de todos los deportes para personas con discapacidad le cambiaría la vida. Todavía estamos en crecimiento. Creo que, por lo menos, yo siento que seguí creciendo después de Río. Me ayudó muchísimo, pero tal vez a Hamburgo, el Mundial de Hamburgo, fue por ahí mejor para mí personalmente. Río era algo, no sé, o sea, todo deportista sueña con ir a un olímpico. Nosotros clasificamos en Toronto, con un partido muy sufrido por 30-31 contra Perú. Y el último doble fue durísimo, pero bueno, lo metió. Habíamos errado todo el partido, tuvimos un mal partido. Si lo tuviésemos que jugar de nuevo, no hubiese sido el mismo el resultado. Pero bueno, eran los nervios, el partido clasificatorio. El que ganaba quedaba adentro y el que perdía quedaba afuera. Así que la presión psicológica, tal vez la madurez de cada una en ese momento, la madurez deportiva no nos acompañó. No supimos manejar el estrés, la presión, las expectativas que tenía todo el mundo sobre nosotras. Así que Toronto fue como no sé, o sea, fue sufrido, pero lo logramos, y Río fue como el premio. Nosotras en ese momento tenemos otro nivel que el nivel mundial. Canadá, Estados Unidos, Holanda, Inglaterra tienen un nivel mucho más alto que nosotras, tienen muchos más años de básquet, ligas locales, otra preparación. Y nosotros estábamos creciendo todavía, así que en eso se notó mucho la diferencia y los partidos fueron todos duros, o sea, no hubo uno como para decir, nos relajamos en este, no. Fueron todos duros. Y hacía poco nos habían dado una silla de un sponsor que teníamos, así que por ahí el control y manejo de cada silla lleva un tiempo hasta que uno logra manejar su silla nueva. Así que vivíamos tiradas del piso, cayéndonos todo el tiempo. Pero bueno, fue muy lindo. Aparte es otra experiencia. Hay otros deportes, muchas culturas diferentes, mucha comida diferente y muchas discapacidades diferentes. De hecho, Río superó muchísimo, el público de Río fue mucho más a ver a los paraolímpicos que los olímpicos. Se agotaron muchas entradas, se agotaron partidos, un montón. Que no pasó tanto tal vez en los olímpicos, porque la gente como que se interesó y se prendió mucho con los deportes que había. Nosotras aprendimos muchísimo sobre otras discapacidades, que por ahí decíamos, wow, o sea, ¿cómo puedes jugar así? ¿Cómo puedes nadar así? O
o en el deporte que haga cada uno, había vóley, básquet, natación, de todo. Así que fue bastante bueno para aprender un montón de cosas. Y fue la cosa más linda que viví como atleta, como persona, como conectarte con el mundo, porque fue así, me conecté con el mundo, vi a los mejores jugadores que antes veía por YouTube, los tenía enfrente, los vi jugar, eso deja en los Juegos Olímpicos. Y vamos a la parte deportiva, ya tu rol como entrenador solamente, en el sentido, ¿cómo fue empezar, estar a cargo de una selección, llevar la bandera argentina y cumplir el objetivo de estar en Río 2016 un par de años después de haber empezado? ¿Cómo fue todo? Y fue un trabajo arduo, duro, porque había que preparar a las chicas. Fue mucho trabajo, mucho entrenamiento, mucho, sobre todo sacrificio en línea general, no solo nuestro, sino de las jugadoras. Hubo tiempos donde teníamos que viajar de provincia a provincia, porque no tenemos un lugar físico, salvo, bueno, tenemos hoy el Club Sedima, pero no hay lugares físicos donde la selección pueda entrenarse. Entonces estamos yendo de un lado al otro y bueno, en eso, en base al trabajo y al sacrificio, nos empezamos a preparar. Tuvimos la suerte de haber clasificado en Toronto a Río, que eso nos dio un plus extra. Quizás que también ahí hizo un cambio en las personas y en las jugadoras, que también permitió el acercamiento. Y bueno, y después vino el Mundial, los Sudamericanos y los Panamericanos. ¿Y el nivel ves que va creciendo, ves que hay como más experiencia? Creo que hoy, lo hablábamos justamente el otro día con las jugadoras, creo que esta selección fue creciendo de 2014 hasta el día de hoy y creo que a partir del 2021 hasta el 2024 tiene que proyectarse a su máxima exponencia. Logró un nivel más que importante. Creo que ahora es el momento de hacer la explosión y de demostrar que realmente estamos para cosas grandes. Y este cambio que se hizo después del 2016, donde poquitas jugadoras quedan, pero con el objetivo de que haya más juveniles, de que sea un proyecto más a largo plazo. ¿Cómo está funcionando? Y es una apuesta también, ¿no? Creo que sí. De hecho, los recambios generacionales fueron por etapas. No es que hicimos un recambio generacional completo. Fuimos cambiando. En Toronto hubo un pequeño recambio, después de Río otro, en el torneo de Lima hicimos otro. Y bueno, esto de ir incorporando a las juveniles dentro del proceso fue que se fueran reacomodando y fueran poniéndose a tono, digamos, con el resto de las chicas. Calculo que para lo que es el proyecto de acá al 2024 vamos a llegar en las mismas condiciones o en mejores condiciones que antes. Porque una de las diferencias que hay es que antes no había juveniles. Entonces vos no tenías un recambio, tenías que contar con lo que tenías. Hoy el recambio también se ve en las concentraciones, entonces tenés 8 o 10 jugadoras nuevas que ya se están preparando para lo que viene, para el futuro. ¿Y París 2024 es como el objetivo, es donde vos lo ponés ahí? Para nosotros tenemos dos objetivos. Sí. Uno es el Mundial, en realidad son tres. El Mundial, los Juegos Olímpicos de Francia y ganarle a Brasil. ¿Cuál es el más próximo? El sudamericano, que puede ser en Argentina o en Colombia durante este 2021. Y después, bueno, son los Juegos para Pan juveniles en Colombia. ¿Y en Brasil por qué es como eso invencible? ¿Que tienen mucho más trabajo, de tiempo? Brasil viene con un trabajo de muchos más años, ¿sí? De hecho, la selección de ellos siempre fue creciendo previa a lo que fue esta selección. Bueno, ahora como que Argentina se está empezando a acomodar, como que cada vez está más cerca, pero que nos falta el paso final. Obviamente hay torneos donde estamos más abajo, como se notó en Lima y por ahí en Río, pero hay torneos donde estamos siempre cada vez más cerca, cada vez más cerca. Entonces nos falta ese plus por el cual vamos a apostar este año a superarlo y poder estar arriba de Brasil.